aprender respecto a cómo es el manejo, la utilización. Bueno, la infección urinaria, que es, digamos, la causa más importante de, digamos, de procesos infecciosos a nivel renal, habitualmente lo puede manejar, tratar desde un simple, digamos, interno, farmacéutico, personal, tal vez enfermera, médicos generales, pero lastimosamente actualmente los urocultivos nos demuestran que todos andamos equivocándonos al creer que solamente dar con antibiótico nuestro paciente va a revertir. Hay pacientes que pueden venir por muchas otras causas respecto al problema de infección urinaria. La infección urinaria, si bien es cierto, hemos hablado aparte de semiología, tiene disuria, en algunos casos polaquiuria, en algunos casos nocturia, algunos fiebre, náuseas, síntomas vagotónicos. Tenemos que tomar en cuenta nosotros que el gol estándar es el urocultivo. Sin urocultivo, digamos que habría que analizar si es que esto realmente es una infección urinaria o no. Ahora, cuando hablamos nosotros de métodos de cultivo, ¿ustedes han hecho el laboratorio clínico? ¿Cuánto es la sensibilidad y especificidad de un urocultivo? ¿Es sensible? ¿Es específico? En general, de cualquier cultivo. ¿Cuánto? Habitualmente lo que ustedes deben tomar en cuenta es que un cultivo nos puede ayudar a definir probablemente un patógeno. Pero el cultivo específicamente tiene una baja sensibilidad, algunos indican de un 30-40%. Y su especificidad todavía es aún más baja, de un 20%. Entonces, nosotros cuando definimos este tipo de situaciones, en cultivos en general, pues si uno saca líquido cefalorraquídeo y quiere cultivar, mientras más séptico esté el paciente, mientras el germen esté más instalado en el cuerpo humano, probablemente haya más chance de que salga el resultado, ¿no? Es así como se define. Pero también nosotros debemos definir que el urocultivo, cuando se hace este urocultivo y el paciente tiene una clínica, la clínica siempre prevalece sobre el cultivo, chicos, ¿no? La clínica, pero también no es cualquier clínica, no es que doctor me arde al orinar, ya antibiótico, no, tienen que ustedes mediar, verificar. El examen de orina que ya lo hicimos anteriormente nos va a definir, junto con el cultivo, probablemente una patología, que es la infección urinaria. Y el urocultivo específicamente, pues nosotros tenemos que tener siempre una base de lo que es el examen de orina. Tomen en cuenta que el examen de orina, ya les dije, con la fibra reactiva podemos tener nosotros así a grandes rasgos que nitritos tal vez nos dé, fíjense, una sensibilidad de 70-90%, especificidad del 90-100%. Nos indique relativamente que puede ser una infección urinaria. No es al 100%, chicos, no es al 100%. Hay muchas razones por las cuales más adelante les voy a explicar. Pero los leucocitos esterasa, en este caso, estas habitualmente nos dan una mayor sensibilidad que los nitritos, ¿ya? Tomamos en cuenta que cuando nosotros evaluamos las esterasas, por lo menos debería significarnos que ya hay presencia de bacterias. Cuando hablamos de la orina, una cosa es la orina específicamente que es retenida a nivel de vejiga o la orina que expulsamos nosotros directamente. Para efectos prácticos es que se ha hecho diferentes técnicas para poder nosotros obtener pues esta orina. Se ha catalogado que el chorro medio es, digamos, la más adecuada, a diferencia del primer chorro que contiene y arrastra más gérmenes o más bacterias y nos puede dar falsos positivos. El cateterismo vesical es otra técnica que se puede hacer. Eso nos permite a nosotros en niños obtener también una orina un poco más limpia, pero el problema es que nosotros al ascender con la sonda vesical hasta la vejiga podemos trasladar, iatrogénicamente podemos trasladar gérmenes a la vejiga donde la zona es más estéril que la parte uretral, ¿eh? Y punción suprapúbica, que acá habitualmente pues antes era, o bueno, en algunos casos es lo más indicado, en caso de niños, cuando no se puede extraer. Y esta pues es libre de contaminación, ya que es a nivel superficial. En niños, fíjense que solamente este ejemplo es difícil de tomar una muestra para un objetivo, y fíjense cómo es que acá puede haber un riesgo, digamos, de contaminación en caso de los niños. Por lo cual, no solamente se coloca en los niños, también en los pediátricos
hacer una adecuada higiene externa para poder nosotros recolectar. Y en adultos también hay que evitar o bueno, hacer también un aseo vaginal en la zona, digamos, en la zona que habitualmente pues esté contaminada. En caso de mujeres, la parte de la vulva. En caso de varones es más difícil, ¿eh?, que esté contaminado, porque por la misma uretra, a menos que tenga un proceso de una uretritis, una infección que esté relacionada más que todo a la parte genital. Entonces, el frasco estéril es muy importante, y la toma de muestra del cultivo pues es la clásica que ustedes han hecho en laboratorio clínico. Siempre acá se trata de realizar simplemente mediante un procedimiento aséptico, inocular en estas placas para que nosotros podamos definir. Pero ¿qué es lo que más nos importa a nosotros? Una definición, ¿eh? La definición de cómo podríamos nosotros manejar este grupo cultivo. Por ejemplo, el gol estándar es que hay un recuento de unidades formadas de colonia de mayor a 10 a la 5. 10 a la 5 es diagnóstico, sí o sí, ¿ya? Y algunos de ustedes dirán, doctor, ¿y cómo más o menos yo podría catalogar si es que este 10 a la 5 es absoluto? No es absoluto. ¿Por qué? Porque tenemos condicionamientos en los cuales nos puede variar. Un ejemplo más adelante les voy a indicar. Por ejemplo, acá podríamos tener que el paciente esté asintomático y nos salga 10 a la 5. ¿Será válido el cuadro? ¿Será específico? Siempre les voy a decir depende. ¿Por qué? Por ejemplo, en una gestante, habitualmente si nosotros le damos un 10 a la 5 y tenemos a la paciente prácticamente asintomática, y es por eso que se hace el screening locutivo trimestralmente a las gestantes, ya nos indica este término interesante, bacteriuria significativa, pero en caso de las gestantes es asintomática. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que mientras mayor bacteriuria se detecte por urocultivos, pues la sensibilidad sube de este procedimiento, del urocultivo. Y cuando nosotros tenemos el urocultivo, debemos de definir también que, por ejemplo, acá hay casos dudosos, ¿eh? Cuando tenemos un recuento de 10 a la 3 a 10 a la 5. Unos dirán, ¿es infección urinaria o no es infección urinaria? Acá entra el grupo, pues, digamos, de pacientes especiales. ¿Qué grupo de pacientes especiales? Por ejemplo, en un inmunosupreso. Paciente tales como una glomerulopatía primaria que está recibiendo inmunosupresión, tal vez un paciente con lupus que está recibiendo inmunosupresión, tal vez un paciente post-trasplantado que está recibiendo inmunosupresión. Ya el término de 10 a la 5, que es la bacteria propiamente dicha, pues ya es exageradamente decirles que es positivo, pero tenemos este rango de 10 a la 3 a 10 a la 5, nosotros no nos vamos a poner a pensar en que puede ser o no puede ser. Probablemente hay una alta sospecha en estos pacientes por el grado de inmunosupresión que tenga una infección, por eso es dudoso en otras causas, pero no dudamos nosotros cuando hay condicionamiento previo de una alteración del sistema inmunológico. Por ejemplo, este recuento de 10 a la 3 ya nos refiere pues que es indicativo de contaminación, pero ¿nosotros qué hacemos, chicos? Por ejemplo, en ambos, en este y en este específicamente, a nosotros, si fuera un paciente pues como ustedes, inmunocompetente, nos va a tener que llevar a ¿qué? A hacer una nueva muestra, por favor, ¿ya? Si ustedes caen en la zona de duda, tienen que volver a hacer la nueva muestra. ¿Por qué? Porque necesitan definir. Si llegara a caer un 10 a la menos 3, pues es probablemente pues una contaminación, es negativo. Ahora, por ejemplo, con una orina por cateterismo, si obtenemos nosotros un 10 a la 4, ya es una bacteriuria significativa, porque es de suponer que esta zona, que les dije, a nivel de lo que es cateterismo, es más, entre comillas, algo más, es una toma más directa de la vejiga. Ahora, en cualquier recuento, cuando es prácticamente una función suprapúbica, estamos por encima del pubis, se inserta una aguja y se saca orina. En cualquier recuento, ya esto ya no significa que el proceso o la infección está presente. Ahora, hay grupos especiales, siempre vamos a hablar de eso. Por ejemplo, acá, lo más frecuente es pues, que debemos de, acá sí hay unas grandes diferencias, y lo vamos a profundizar en la parte de infección urinaria, que está uno de los últimos temas, pero nosotros debemos de definir que una mujer, por ejemplo, porque ya ustedes saben que por características anatómicas frente al varón, pues hay mayor riesgo de que tenga infecciones. Entonces, las infecciones las hemos definido, y en eso vamos a incidir mucho en infección urinaria. ¿Qué es una bacteriuria? Una ictua a repetición. Una ictua a repetición
¿Alguien se acuerda? Cuando es más de 2 a 3 veces, en menos de 6 meses hay 2 infecciones. Bacteria a repetición, más de 2 episodios de infección urinaria en 6 meses o más de 3 en un año, ¿no es cierto? Entonces, eso característicamente se ha definido por el grupo de mujeres. En varones es casi frecuente este proceso. Ahora, si nosotros tenemos una mujer con cistitis, por ejemplo, y tenemos una muestra de 10 a la 2 unidades formales de colonia, probablemente acá la coloración oral no se observen gérmenes. Según la localización que nosotros tengamos, para poder, esto lo hablamos más en infección urinaria, pero lo trataremos de relacionar. Nosotros clasificamos ITU alta y ITU baja. ITU alta a partir de la unión uretero-vesical, ¿ya? Y por debajo de la unión uretero-vesical es el ITU baja. Entonces, es de conocer que las ITUs bajas son, digamos, menos sintomáticas, entre comillas, más leves, a diferencia de las ITUs altas. Cuando ya la infección ha llegado a nivel renal, pues ya se cataloga como una septicemia. Y a esto le llamamos hasta ITU complicada, que es otro término que más adelante vamos a hablar nosotros en infecciones urinarias. Ahora, mujeres con pielonefritis, 10 a la 5, acá pues hay probablemente mayor chance, como les digo, que se aísle el germen y a partir de ese germen nosotros podamos hacer lo que es el antibiograma. Bacteria asintomática, como les dije, en algunos casos se evidencia como son las gestantes, les vuelvo a recalcar, un grupo inmunosupresos en los cuales puedes tener simplemente, haces un cultivo y te sale 10 a la 5. Y el paciente está normal, no tiene fiebre, no tiene nada. La infección urinaria, cuando hablemos, esos pacientes se tratan, sí o sí, ¿ya? Ahora, digamos, hay otro tipo de cuadros, también dentro de lo que es infección urinaria que debemos de definir. Por ejemplo, un paciente con usuario crónico de sonda vesical. Un paciente usuario crónico de sonda vesical puede salir de 10 a la 2, 10 a la 5, puede salir de 10 a la 7, puede tener cualquier rango. Pero al tener nosotros un elemento como es la sonda vesical, debemos de catalogar que en este caso, excepcional y exclusivamente, solamente se trata cuando hay clínica. ¿Ok, chicos? ¿Ya? Por ejemplo, esto en hombres, esa es otra excepción, como les decía. En un hombre que tenga 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, probablemente no observes gérmenes, pero hay un alto riesgo. Ya se cataloga como infección urinaria en varones. Y acá viene otra vez este término de ITU complicada. ITU complicada también entran los varones. Los varones entran al grupo de ITU complicada. Es una definición que lo vamos a mejorar. El catéter permanente, como les decía, acá por ejemplo, ya no es un germen, es polibacteriano. Y cuando es polibacteriano, también nosotros nos ponemos a pensar, polibacteriano, pues más probable sea contaminación, porque se generan diferentes biofilms a lo largo de lo que es la sonda. Ahí es donde se depositan diferentes bacterias, y pues eso puede salir en nuestra muestra de orina. Este punto, por ejemplo, que les decía de 10 a la 3 a 10 a la 5, podemos tener excepcionalmente un grupo de gérmenes, por ejemplo los enterococcus fecalis, que tienen un desarrollo lento, o pueden ser también bacterias una bacteria ocultada por residuos de sustancias antimicrobianas, o sea, es cuando nosotros ya utilizamos mucho antibiótico. Y es interesante, ¿no? Y es interesante hablar de infección urinaria y del cultivo. Hay que saber interpretarlo para que ustedes puedan tener un éxito en el tratamiento. ¿Por qué? A ver, les cuento. Caso clínico, varón de 40 años que viene a consulta externa, viene por presentar disuria crónica, 7 años de disuria. Y el primer 7 años de disuria, buscamos pues los antecedentes que tiene el paciente y refiere que tuvo pues infecciones de transmisión sexual hace 7 años. Un paciente que acudía pues a donde las meretrices pues y lastimosamente le han contagiado de infecciones de transmisión sexual y finalmente la primera y el paciente se quedó con una infección urinaria crónica. En este caso hay que mediar y saber interpretar mucho el cultivo y también probablemente por qué razón y motivo está generándose todo este digamos, arrastre de síntomas. Porque si nosotros no sabemos definir bien, y créanme, ese paciente acudió a más de 15 especialistas y nunca ha sanado. Pero saber interpretar el cultivo nos permite a nosotros los nefrólogos mejorar, digamos,
sanó el paciente. Manejamos de diferentes antibióticos, pero de acuerdo a lo que ya tenía antes, de acuerdo a su clínica, y mejoró el paciente. Es algo, digamos, extraño y raro que sucede a veces, pero es muy efectivo definirlo. A ver, cuando esto siempre ustedes le recalcan, por ejemplo, ustedes les dicen en caso de las mujeres, ¿no es cierto? Que tenemos acá, ¿dónde está la uretra? ¿Por encima o debajo de la vagina? Entonces, en caso de las mujeres, habitualmente en la infección urinaria, son, entre comillas, menos complejas. ¿Por qué? Porque tenemos dos sistemas, como digo. Uno es el sistema genitourinario y el otro es el sistema genital y el otro es el sistema urinario. En caso del varón puede ser diferente. En caso del varón, lastimosamente, por la misma uretra, ¿no es cierto? Tenemos que la próstata y también tenemos el testículo y acá está la vejiga. Entonces, solamente porque tiene la misma salida, allá nosotros podemos definir que sea una actitud complicada. ¿Por qué? Porque las infecciones que se generen acá van a probablemente distribuir acá y finalmente ingresar a la próstata, al epidídimo y ingresar al testículo. Entonces, es necesario que en todo varón, por lo menos cuando les dije un examen de orina tiene que ser 0. Si hay 2 a 3 hematitis, 2 a 3 leucocitos, yo puedo definir que hay un proceso tal vez inflamatorio, pero lo más normal es que esté 0, a diferencia de las mujeres. Ahora, yo quería hablarles con esto, respecto a este tema, una bacteria oculta por residuos. Habitualmente, si nosotros definimos lo que es las bacterias, podemos tener primeramente las bacterias de la comunidad. Ahí las bacterias. Uno da antibióticos. Se reduce la cantidad de unidades formadoras de colonia. Se reduce. ¿Ustedes creen que desaparecen todas las bacterias? No desaparecen. Pero hay algo interesante, que a partir de esto, pues, este antibiótico ha dejado pues, que esta bacteria tenga resistencia. Pero acá el paciente clínicamente está normal. Acá clínicamente el paciente está infectado. ¿Ya? Pero acá clínicamente está normal. Entonces, los estados pues, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmunológico, permiten que nosotros vivamos así. Y esto pues es clásico. El paciente internito, tal vez acá el paciente, habitualmente cuando está enfermo, se le dice, según el tratamiento, si es cistitis, 3 días. Si es, y tú, tal vez si es uretritis, 3 días. Si es cistitis, puede ser de 5 a 7 días. Si es pielonefritis, por lo menos más de 6 días. ¿Entiendes? Entonces nosotros debemos de cumplir por lo menos esos estándares para poder manejar. Pero ¿qué pasa? El paciente, pues, cuando tiene cistitis, cuando tiene este proceso, da su tratamiento, mejora, al cuarto día dice, ya me siento bien. Anulo el tratamiento, ya no hago más. Feliz, si sana, si sana. Hay un nuevo artículo actualmente que indica que estos tiempos de 3, 5, 7, 10, 14, 21 días, hasta 30 días de antibiótico-terapia que están estandarizados, realmente no deberían funcionar. ¿Por qué? Porque ahorita se da más importancia a la clínica del paciente. Si, por ejemplo, mejoró al tercer día, dices, ya sanó, excelente. Pero lo más recomendable es que por lo menos continúe 5 días, el mínimo básico. Y cuando nuestro paciente hace esto, pues genera esto. Entonces, la siguiente vez que el paciente se enferme, va a tener esto. Va a tener esto. La siguiente vez que el paciente enferme, ya no va a ser un paciente simplemente con lo que venía. Va a tener bacterias sensibles y bacterias resistentes. Entonces, cuando nosotros tenemos estas bacterias sensibles y resistentes, ahí es donde nos ayuda nuestro urocultivo. ¿Por qué? Porque vamos a definir y vamos a tratar de ver cuál de estas dos cepas es la que habitualmente pues, está presente. Lógico que cuando el paciente tiene este proceso infeccioso, otra vez comete el mismo error, va a un farmacéutico, interno, a donde un médico, pero el médico
cuando ya le da antibiótico, este antibiótico de primera línea que le da, va a matar a estos gérmenes. Va a matar a este, va a matar a este, va a matar. Pero el resto no va a morir. Más bien, va a empezar a proliferar. ¿Por qué va a empezar a proliferar? Porque ya tiene resistencia. Y ahí es donde pues se genera nuestros famosos gérmenes multiresistentes. Es por eso que es importante los cultivos, de que con cualquier paciente, es ustedes como futuros internos, residentes, médicos, tienen que saber definir esto. ¿Por qué? Si no saben definir esto, lo único que van a crear es esto. La siguiente van a dar antibióticos. Este es de primera, segunda, se va a pasar tercera, cuarta generación. Y cuando ya se pasan a cuarta generación, estos gérmenes, mientras vas pasando a segunda, tercera, van ganando pues su resistencia, ya van ganando resistencia, ya no son gérmenes simples. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a veces de 1000 a 100 a 10.000 unidades formadas por un, lo cual hemos clasificado que un paciente, digamos, normal, en un paciente tranquilo, corresponde pues a una duda, pero en pacientes complejos, ya que tienen patologías ya muy marcadas, ya nos va a definir pues que pueda que esta bacteria está afectada por residuos de sustancias antimicrobianas, o sea, ¿qué quiere decir? Que empieza a generarse resistencia y con un bajo nivel de unidades formadas de colonia, ¿ya? O que haya, por ejemplo, en algunos casos, uropatías obstructivas, retención de orina. Cuando tienen uropatías obstructivas por hiperplasia prostática, normalmente la vejiga se posa, la orina se posa en la vejiga y pues ahí permanece más del tiempo normal, ¿no? Permanece 18 horas, 12 horas. Si así nosotros que tomamos un examen de orina simple lo dejan al medio ambiente, ¿qué ocurre? Empieza a volverse fétida, a cambiar de coloración, ¿no es cierto? Es lo mismo que va a suceder acá, ¿ok? Puede el paciente también alterar estas unidades formadoras cuando tiene polatiuria o tiene orinas muy ácidas, ¿eh? Entonces, hay falsos positivos. En este caso, cuando tenemos nosotros falsos positivos, es porque los falsos positivos, nosotros tenemos que ver por qué. Ahí tenemos nuestros probables falsos positivos, que sería una orina de tiempo, que es secreción marginal, contaminación con antisépticos, errores de laboratorio. Tenemos falsos negativos, por ejemplo, cuando nosotros hemos dado antibióticos previos, se necesita 3 días, 72 horas para dejar, por lo menos, alejar los antibióticos en el paciente para tomar un nuevo urocultivo. Me explico, ¿eh? Hasta hoy día, doctor, él tomaba amoxicilina porque tengo infección urinaria. Caso error una amoxicilina, pero así indica. ¿Ya? Y bueno, igual se le dice 72 horas, por favor pasa y después se le vuelve a tomar su cultivo. ¿Para qué? Para que salga el germen. Arrastre de antisépticos en higiene, obstrucción ureteral completa, como les digo, falsos negativos, orinas con pH muy bajo, baja densidad, microorganismos inusuales. Y bueno, a la final lo que nosotros vamos a obtener es todo esto, ¿eh? Este cultivo que nos va a significar pues con un antibiograma estos pequeños espacios. Que nosotros debemos de definir que cada vez que se pone una pastilla de antibiótico, nos importa mucho el halo, ¿eh? Mientras más halo tenga, ¿es mejor o peor? Mejor. ¿Por qué? Porque significa que hay un rango en el cual el germen ya no crece, ¿no es cierto? El germen solo crece hasta acá, pero a veces, como en este caso, miren, no he hecho halo, termina hasta encima del antibiótico. Entonces, ha crecido, entonces es un germen resistente acá. Y bueno, de todo esto tenemos que nosotros interpretar esto, que es las concentraciones en literatura. Para efectos del caso, ustedes cuando hagan concentración en literatura, el término nos indica la concentración que inhibe, ¿no es cierto? Mínima. La concentración mínima que inhibe al germen. Entonces, acá, ¿cuál será el más específico? ¿O cuál sería el más óptimo? Este es el más bajo, ¿eh? 0,5.
ya cuando nosotros nos podemos investigar bien, hay de todo, hay muchas cosas extrañas y raras dentro del cultivo. Por ejemplo, acá que en cefazolina, cementina, cefalexima sea RRR, no importa cómo está concentración, y el resto sea SSS. ¿Darían una cefalosporina? Resistente. ¿Darían o no darían? Depende. Depende de la concentración. Claro, en los cultivos rastas en los cuales sale SR y eso, ay sí, pues ya. Yo veo 5 de una familia, de los cuales 2 o 3 tengan resistencia, los otros 2 no me sirven. No me sirven, porque pueda tener sensibilidad intermedia o pueda tener una concentración victoria alta. Entonces, acá sí puedo utilizar. ¿Por qué? Porque específicamente ya tengo el rango. Por ejemplo, acá con cefuroxima menor a 4. Ahora, es necesario también definir el tipo de germen. Nosotros no porque salga acá sensible y digamos sea un gran positivo decir, sí, voy a dar pues yo una cefalosporina, ¿qué sería? De tercera generación. Sí, sí, va. Ahora, si es gran negativo, voy a dar una cefalosporina de primera generación. No, tienen que ustedes aprender también lo que es el espectro del antibiótico, si cubre o no cubre. Entonces, cuando hay concentración victoria mínima, por lo menos nosotros ya podemos definir el tratamiento. Ahora, ¿basta esto para poder decir, voy a dar un buen tratamiento? No, tampoco. ¿Por qué? Porque hasta con esto se equivoca. O sea, es tan fácil de decir, a ver, sí, no, igual aún así se equivoca. ¿Por qué? Porque ya les dije, mucho importa lo que es las características, no solamente del que está hospedado, sino del hospedador, o sea, del paciente. Y si nosotros tenemos en nuestro paciente características nada óptimas, diabético, hipertenso, enfermo renal crónico, tal vez desnutrido, que nos responda a un antibiótico a veces es bien difícil. Y fuera de eso, si tiene enfermedad renal crónica, hasta tenemos que calcular la dosis de antibiótico para que nos pueda tener un efecto más óptimo en caso del paciente. Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros definir muy bien las características pues, que se deben de resaltar en la infección urinaria. Lo único que vamos a definir son cosas puntuales, ¿ya? Ustedes ya lo van a hacer en clínica, ya un poco más profundo. Acá, para poder definir, vamos a simplemente hablar de algunos parámetros, ¿ya? Por ejemplo, en la radiografía simple poco usada actualmente, solamente lo utilizamos para evidenciar específicamente cálculos. ¿Qué cálculos? Que sean radio, opaco. O sea, ácido úrico no entra acá. No entra acá. ¿Ok? Cálculos por ácido úrico no entra. El resto sí. Entonces, en una radiografía también, lastimosamente, baja su sensibilidad y especificidad de acuerdo al tamaño del cálculo. O sea, si tenemos un cálculo de 1 milímetro, baja mucho la sensibilidad y especificidad porque prácticamente va a aparecer una rarefacción de la radiografía. Y otro problema es de que en la radiografía también debe tener un buen preparado. Habitualmente, pues, que tiene que ser ayunas, consumir alimentos pues, que se digieran rápido. Entonces, en radiografía, ¿nos puede ayudar? Sí, nos puede ayudar. Medir parámetros renales solamente cuando nosotros administramos lo que se llama contraste. ¿Ya? Para eso, por ejemplo, miren acá. ¿Ahí ven el riñón ustedes? No se ve. No se ve. Entonces, para efectos prácticos, si ustedes quieren, digamos, mejorar su diagnóstico con una ecografía en la cual detectar un cálculo, pues una radiografía estaría muy bien para acompañar. ¿Cuándo toma su importancia esta radiografía? Justamente cuando nosotros vemos estos parámetros. Fíjense, miren acá. ¿Qué ocurre acá? Hidronefrosis. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Por obstrucción. Sí, también es un sitio, pero debería de verse. Algo más debe haber. Algo más. Porque fíjense, para poder definir bien la imagen de hidronefrosis, no debería de verse. Algo más, debe haber una carga de cristales más elevada. Diferente es la tomografía. ¿Qué es la tomografía? Tengo una radiografía, ¿dónde está? En la final de tomografía.
una actividad funcional. O sea, colocamos contraste, de pronto, ¿cuál es la primera fase? En todos los exámenes siempre hay fases. La primera fase es la de perfusión. O sea, la fase de perfusión vamos a ver nosotros qué cosa. Las grandes arterias. El ingreso del contraste al riñón. Después, ¿qué viene? La fase de filtración. En la fase de filtración, ¿qué vamos a ver? La corteza, específicamente. Sabes que en la corteza están los glomérulos. Y la última fase es la fase de excreción. En esta fase de excreción lo vamos a observar nosotros ¿en qué? En nuestros tubos, ¿no es cierto? En nuestros cálices, en nuestra pelvis. Entonces, estas tres fases siempre vamos a hablar nosotros cuando es un estudio dinámico. ¿Por qué es un estudio dinámico? Porque podemos hacer estudios funcionales. Acá, en esta radiografía, lo único que se ha hecho es una cistografía retrógrada. ¿Qué quiere decir? Se colocó una sonda y se ha instilado ¿qué? Contraste. ¿Para qué? Para ver lo que es la competencia de lo que es la unión uretero-vesical, para ver si es que sube arriba, asciende, si es que hay una cosa se llama incontinencia. Es incontinencia. Entonces, nosotros vemos ahí que característicamente, anatómicamente ya es más fácil de definir. También nos permite ver el tamaño de la vejiga. Ahora, ¿qué más vamos a ver? ¿Qué hacen ustedes en clínica? Cosas resaltantes. Acá, como les decía, por ejemplo, acá podemos ver un reflujo vesicureteral en diferentes grados y esto nos va a permitir que una cistografía retrógrada. Nosotros colocamos una sonda, empezamos a colocar líquido con contraste a nivel de vejiga y vemos su competencia. Instilamos y hacemos que la vejiga empiece a mantener mayor presión. Va a llegar un momento en el cual no va a contener esa presión y va a disparar hacia arriba. Por eso es que ustedes ven el video, cómo es que llega hasta los cálices. Y de acuerdo, digamos, al tamaño de dilatación uretral, ustedes podrán ver pues, que los grados son terribles. Esto probablemente va a generar una uropatía obstructiva marcada. Este es otro examen, por ejemplo, acá vemos lo que se llama urografía excretoria. En una radiografía simple, como les digo, no se ve nada, pero esta radiografía simple toma significancia cuando de pronto en una urografía excretoria también nosotros colocamos por vía endovenosa el contraste. Y cuando colocamos por vía endovenosa el contraste, tenemos que ver estas tres fases que les indicaba. Está más acá. Miren, fíjense, ahí dice al minuto, fíjense, ¿cómo al minuto? Al minuto la radiografía nos va a definir específicamente que es una fase de perfusión. Después, a los 5 minutos ya se pasó la fase ya al escritorio. ¿Qué significa? Que acá específicamente está muy acelerado lo que es la función renal. Y lo que tenemos que ver nosotros justamente es esa continuidad de excreción que se puede dar en el paciente. ¿Para qué? Para definir si hay algún proceso obstructivo en lo que son vías urinarias. En la tomografía es lo mismo. Nosotros cuando hablamos de la tomografía ya es algo más específico porque nos va a definir imágenes en las cuales vamos a nosotros ver, por ejemplo, cuando hay una fase, ¿no es cierto? Fase sin contraste, o sea, en la cual veamos una tomografía simple, en la cual solamente se evidencia pues, lo que es el parénquima. Y finalmente, después de 30 a 45 segundos después de haber administrado, tenemos una fase córtico-medular. Ustedes podrán observar acá una fase córtico-medular. Después la fase nefrogénica y finalmente la fase excretoria. Eso va a permitir definir ya estructuras un poco más complejas. Por ejemplo, si tuviéramos un tumor, nos podría definir si es que este tumor está irrigado. Por ejemplo, el contraste va a entrar dentro del tumor, pero si no está, no va a entrar el contraste dentro del tumor. Nos puede definir también estructuras anatómicas más pequeñas como son quistes, puede definir también estructuras un poco más complejas si hay divisiones, riñones lobulados, divididos. Ahora, el Doppler. En el Doppler nosotros tenemos que definir lo que se llama índice
marca que pueda haber una probable estenosis, una estenosis a nivel de vasos. Esto mucho se relaciona con hipertensiones renovasculares, ¿no? En la resonancia magnética habitualmente nosotros colocamos lo que es el gadolinio, me olvidé decirles en la tomografía, ¿qué sustancias? Sustancias iodadas. En la tomografía las sustancias iodadas no se permiten cuando hay una tasa de filtración menos de 45, no se usan, ¿ya? Generan nefrotoxicidad y la nefrotoxicidad aumenta de acuerdo a los riesgos que tiene el paciente, según edad, función renal, enfermedades o comorbilidades previas. Ahora, en la resonancia usamos el gadolinio. El gadolinio se contraindica cuando hay por lo menos una tasa menos de 30, ¿ya? Y está relacionado a lo que es una enfermedad que es la fibrosis sistémica nefrogénica. Esta fibrosis sistémica nefrogénica genera un daño terrible en el paciente, así es que nunca se da. En ambas, la que sí puede, digamos, remitirse o eliminar mediante diálisis es las sustancias iodadas, más no las de gadolinio. La gadolinio no se puede. Peor aún en pacientes que tengan menos de 30, o sea, no está indicado, no enfermo renal crónico. Genera esta patología como les dije. Y habitualmente la resonancia se aplica más para lo que es tumoraciones a nivel renal. Eso nos va a describir específicamente qué características tiene el paciente. Ahora, algo que ustedes tienen que saber un poquito más es la ecografía. Actualmente no hay médico que no maneje ecografía. En este año, no hay médico que no maneje ecografía. Y la ecografía realmente resulta un elemento muy importante, no solamente para el área de nefro, sino para todas las áreas, específicamente que tengan que ver con órganos que son sólidos, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de la ecografía, tenemos que definir característicamente algunas cosas. Por ejemplo, en la ecografía, tamaño, ¿cuál es el tamaño? 12.63. Ese es para un libro. Ustedes pues estarán cogiendo 10 por 5 por 3 más. No, es que es cierto. Antes de ecografías que hacemos, nadie pasa el 11. Nadie pasa, solo los de mi vuelo, ¿no? Pero el resto no pasa. Créanme, no pasa. Y es que es cierto, ¿no? El tamaño renal es dependiente. El tamaño renal es dependiente de la altura, por si acaso. El tamaño renal es dependiente de la altura. Si es más pequeño, no es más pequeño. Si es más alto, no es más grande. Y eso lo vemos en trasplante. ¿Por qué? Por ejemplo, hay pacientes que miden 2 metros y quieren donar a alguien que mide 1,50 m. Gigante para una cosita. O a veces, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, a veces hermanos jóvenes, 15, 14 años, mediana estatura, quieren donar su riñoncito a tal vez a uno de sus hermanos que es más alto, entonces hay una incompatibilidad de tamaño. No es tampoco, no se puede dar. ¿Por qué? Porque esto va a estar alimentado por una arteria y esa arteria, pues, si es gigante, lo va a sufrir habitualmente y va a hacer una falla. Entonces, el tamaño es primero. Lo segundo que vamos a definir es, pues, las características que tiene nuestro riñón, ¿no es cierto? Tenemos una corteza. Esta corteza, ¿qué es? ¿Qué color pinta? ¿Qué color pinta en la ecografía? Allá no, ¿cómo se llama? ¿Hiperecoico? ¿Hiperecoico? ¿Cómo es en la ecografía, chicos? ¿Cómo es en la ecografía? Un rato, voy a revisar. Son los riñones malos, ¿no? ¿Hiperecoico? Acá hay un millón. ¿Qué color es? Heterogénea.
Para que se acuerden a qué esté ligado. Tiene que tener la misma ecogenicidad, por lo menos similar. ¿Ok? Cuando ustedes ven al hígado es negrito, hígado sano es negro, hígado blanco es carne. ¿No? Ustedes van a llegar a hígado blanco, y los chisitos, y chorizo, y entonces es lo primero. Y el centro del riñoncito, ¿cómo tiene que ser? Hiperecoico. ¿Por qué hiper? Hay vasos. ¿Ya? Entonces, muy importante. Entonces, cuando nosotros damos una ecografía, tenemos que definir así un riñón sanito. Pero hay otra cosa, que tienen que ustedes definir la proporción. La proporción de médula y corteza debe ser 1 a 1. ¿Ya? Debe haber una relación. Medir casi. Se acepta hasta, esto es corteza, médula. La corteza, disculpen, parénquima. Eso ya les he hecho una pregunta, ¿no es cierto? Corteza, parénquima, ¿cuál es la diferencia? Nadie. Parénquima, médula, 1 a 1. ¿Ok? Se acepta hasta un 3 a 1. O sea, parénquima, pobrecito, de un niño. Médula, finita, una línea. Se acepta. Lo que no se acepta es que la médula sea mayor. Eso no. Esto ya no significa que hay una enfermedad renal. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más? Si ya dijimos que la parte medular es blanquita y la externa es negrita, si nosotros viéramos en un riñón que debería diferenciarse, vemos la parte interna blanca, pero la parte externa también blanca, acá ya se ha perdido la diferenciación. La diferenciación que debe haber, esta línea, hay una pérdida de la diferenciación córtico-renal. Igual nos indica enfermedad renal crónica. ¿Ya? Ahora, esto más se asocia a una enfermedad renal crónica si el tamaño renal es más reducido, o sea, pierde esto. Pierde. Ya no es un 10 por 5 por 3, ya es un 8 por 4 por 3. Pero si nosotros tenemos que acá externamente mantiene el tamaño renal y externamente ya está hiperecórico, puede ser una infuria renal. Puede ser. Tenemos que ver mucho el contexto del fondo del paciente para poder nosotros definir bien cuál es la catalogación que se va a dar. Ahora, hay pacientes que tengan tamaños renales normales con alteración de la diferenciación córtico-medular. Sí, los pacientes que tienen riñones crecidos. ¿Quiénes tienen riñones crecidos? Los que tienen riñones crecidos son los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen mieloma múltiple, los pacientes que tienen amiloidosis renal. Estos pacientes habitualmente en diabéticos, uno hace la ecografía, a ellos sí llegan a un 12 por 6 por 3. Aumenta, porque hiperfilia, aumentan de tamaño. Entonces, tú desde ese punto, claro, los radiólogos ven y 12 por 6 por 3, normal, excelente, todo bien, no es eso que falso. Pues. Nosotros los nefrólogos 12 por 6 no vemos, ¿eh? Ah, no, y riñón hiperfiltrante. Con alteración de la diferenciación córtico-medular, enfermedad renal crónica. Entonces, estos diabéticos tienen riñones así normales, pero lastimosamente nada funciona. ¿Ok? Y con esto acabamos. Con esto. Cuando nosotros hacemos lo que es gammagrafía, ¿ya? La gammagrafía es un procedimiento igual, es un procedimiento al revés de una radiografía. ¿Me explico? ¿La radiografía qué es? Yo pongo al paciente con una máquina de rayos X y irradia rayos X. Al irradiar, hay una película externa posterior que va a captar todo lo que he irradiado. ¿Qué es la gammagrafía? La gammagrafía es al revés. Agarramos un radiotrazador, en este caso un isótopo radioactivo,
puede ser yodo, o puede ser tecnecio, disculpen, tecnecio, y ese tecnecio, con una radiación casi similar a la que genera la luz solar, que ustedes ahorita abren y esa misma radiación, el mismo equivalente en líquido, lo administra el paciente, lo pongo por bien endovenoso, es como un contraste. Entra, ya también tenemos un gammágrafo. ¿Qué significa? Encima del paciente empieza a captar lo que el paciente ve y irradia hacia afuera, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos estas imágenes, si ven ahí este riñoncito, ¿ya? Son esas manchas que se ven. Entonces, cuando nosotros hablamos de gammagrafía, nos define colores. Mientras más color intenso tenga, significa que ha habido mayor concentración de radiotrazador. Y si ha habido mayor concentración de radiotrazador, indica pues, que ha llegado a donde queríamos que llegue. Ahora, los radiotrazadores hay para todo tipo de órganos y también es una prueba funcional, porque nos permite ver los tres periodos, fase de perfusión, fase de filtración y fase de excreción. Tenemos que ver acá hay una imagen, por ejemplo, una imagen en la cual nosotros vamos a poder ver, miren, cómo es que en esta imagen vemos que el riñón, acá es derecho o izquierdo. Derecho. No, acá en gammagrafía es al revés. Al revés es en gammagrafía. En gammagrafía lo que les han enseñado, que la derecha siempre es esta. No, acá es la derecha. O sea, ese es el izquierdo. Y el derecho es derecho. Así se corresponde a nosotros, ¿ya? Entonces vemos que acá no se ha pintado. El radiotrazador no se ha llegado a conglomerar en el riñoncito, a diferencia del otro. Y vemos pues como en cierto grado también en la fase excretoria tampoco hay mucho químico, no está pintado. Y observamos que prácticamente ya ha perdido coloración en un tiempo un poco más corto. Entonces nosotros a partir de eso podemos definir múltiples enfermedades, podemos definir diferentes factores, pero lo que más nos importa es esta imagen. ¿Por qué nos importa esta imagen? Porque a partir de esta imagen lo que nosotros vamos a definir primeramente es la concentración. Siempre inicia con la fase de perfusión, fase de filtración y al final es fase de excreción. ¿Ya? Eso es lo que nosotros deberíamos de tener. Ahora, acá tienes un riñón derecho y un riñón izquierdo. Acá nosotros cuando tenemos estas diferencias muy grasas es porque lastimosamente uno retarda más en generar las fases. ¿Por qué retardaría? ¿Por qué creen? O uno simplemente está más bajo. ¿Cuál creen que sea normal? La primera fase, fíjense que es rápida. Uno administra a nivel endovenoso, a los 5 o 6 segundos ya se supone que este radiotrazador está en sangre y está eliminando. Lo segundo en la fase pues en este caso de captación renal, como dice acá en la fase 2, que se da en un tiempo un poco más prolongado, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener mayor concentración en el órgano. Y finalmente en la fase de excreción renal vamos a definir cómo va. ¿Por qué estaría tardando este paciente en llegar a todas sus fases? El problema estaría acá, en la segunda fase, o en la primera fase. Cuando demora en ingresar al riñón, prácticamente podría estarnos indicando pues, que haya un problema de obstrucción a nivel arterial. Significa que pasa lentamente nuestro radiotrazador. Por eso es que tardíamente se está generando esa imagen. Hay otras imágenes que nos puedan definir algo un poco más diferente. Por ejemplo esta, otra imagen. Vemos, miren, acá. El riñón izquierdo, fase de perfusión, fase de filtración, fase de excreción. Riñón izquierdo, normal. Entonces empezamos a ver el riñón derecho. Fase de perfusión excelente, fase de
filtración de, como que se extiende, fase de excreción no excreta. ¿Por qué no excreta? Porque hay una obstrucción. Entonces nos puede definir un fenómeno obstructivo, lo que es la neumografía. Para eso nosotros dentro de esto hacemos o tenemos el test de furosemida. Estimulamos con furosemida para que empiece a orinar. Fíjense que la curva pues se va más alta. ¿Por qué? Porque va a tener una buena fase de perfusión, regular fase de filtración, pero nunca va a llegar se va a acumular el radiotrazador y nos va a dar una imagen un poco más externa. En la anterior imagen que nosotros hemos observado acá, por ejemplo, acá cuando vemos que hay una alteración, que tardíamente está prácticamente generando las fases, podemos utilizar el test de Captopril. Ustedes saben que en un IECA habitualmente, ¿qué genera a nivel de lo que es la hemodinámica renal? ¿Qué podría generar? Vasoconstricción, ¿no es cierto? Y si nosotros, que se genera mayor vasoconstricción, entonces nos va a permitir a nosotros definir, o sea, en otras palabras, a un paciente que tiene hipertensión renovascular no se da IECAS. ¿Por qué? Porque la presión va a subir más. Es así de simple, porque va a generar mayor vasoconstricción y de la estenosis que tenemos pues, de nuestra arteria va a cerrar más. Entonces, el test de Captopril justamente lo que hace es eso. Acá usamos Captopril en el paciente, entonces, ¿qué va a pasar? Su fase de perfusión va a empezar a ser más lenta. ¿Por qué? Porque está cerrando más. Está cerrando, se está cerrando. Entonces, esos son los dos tipos. Ahora, tenemos dos tipos de gamografía. La gamografía con tecnecio 99 y el DMSA y el DTPA. El DTPA, todo esto. DMSA solamente nos permite ver la imagen de riñón para ver cómo está la corteza en caso de infección de su riñón. Hay más de gamografía, hay mucho más de gamografía, pero ya no les voy a